Vamos a hablar hoy día acerca de los trastornos de coagulación. ¿Ya? ¿Ven o no ven? Sí, doctora. Ya, miren. El objetivo de estudiar esto no es que ustedes sepan toda la hematología del universo, porque hematología es muy difícil. ¿Ya? El objetivo de esto es que ustedes eh, puedan identificar a los pacientes que ustedes deben estudiar, ¿ya? Los pacientes que son importantes versus todo el otro universo de pacientes que en realidad no es tan importante, ¿ya? Porque son niños que sangran porque así es la vida. Ya, vamos a hablar un poco de la introducción, un poco de los mecanismos de hemostasia y el enfoque diagnóstico, que es lo más importante, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque los niños sangran, ¿ya? Es un motivo de consulta bien frecuente en pediatría en general, ¿ya? Y para que ustedes se hagan una idea y tengan como o una forma de enfrentarlo adecuada, es que tienen que considerar cuál es la fisiopatología de la hemostasia para poder saber qué estudios van a solicitar, a quién se lo van a solicitar y cómo lo van a interpretar, ¿ya? Entonces, para que la hemostasia ocurra, requieren cuatro cosas. Que se, obviamente que se rompale o que no haya integridad vascular, ¿cierto? Que haya, que haya una función plaquetaria, que se desencadene la cascada de la coagulación y que haya una lisis del coágulo, ¿ya? Espérenme un poquito. Entonces, no sé por qué no puedo ver todavía. Ahí. La coagulación depende primero de la hemostasia primaria. ¿Quién se involucra en la hemostasia primaria? El vaso sanguíneo, obviamente, porque ese es el que se rompe, ¿cierto? Las plaquetas y el factor de von Willebrand. Para la hemostasia secundaria participa el factor de von Willebrand, ¿cierto? Y los factores de la coagulación. Y finalmente necesitamos también un sistema fibrinolítico, porque si no, lo que ocurriría es una coagulación eterna, 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 eterna para arriba. ¿Ya? Y no podría parar y nos trombosaría entera. Entonces, ¿la hemostasia primaria qué es? Ocurre la injuria, o sea, ocurre el daño endotelial en el vaso, ¿ya? Lo primero que pasa es una vasoconstricción refleja, ¿ya? Después de eso, existe una exposición del factor de von Willebrand y que se une en el fondo al colágeno de la matriz subendotelial, ¿ya? E interactúa con el receptor de la glicoproteína 1B de las plaquetas. ¿Y eso qué causan las plaquetas? Que liberen de sus gránulos alfa y sus gránulos densos, ¿cierto? El tromboxano, el adenosín difosfato y la serotonina. ¿Y eso qué va a hacer en el fondo? Que se va a aumentar esta unión del cofactor de von Willebrand y el receptor de la glicoproteína y van a producir la agregación plaquetaria. ¿Ya? Las plaquetas, ¿qué les pasa? Rompen su membrana, pierden su forma y se forma como una pegatina así de plaquetas y el trombo plaquetario. La hemostasia secundaria es después, una vez que ocurre toda la hemostasia primaria, ¿cierto? Se va a desencadenar la hemostasia secundaria, donde va a haber un, una activación como en cadena de todos los factores de coagulación, ¿cierto? Y además, una, em, en el fondo, activación por el mismo daño tisular. O sea, el daño tisular, aparte de generar la hemostasia primaria, igual se involucra en la hemostasia secundaria. ¿Ya? Entonces, se van activando los factores en el orden que aparece ahí, ¿cierto? El factor 12 se activa en el factor 12A, ¿cierto? Que va a activar el 11 y así. ¿Ya? La cadena de la hemostasia secundaria. Para esto, ¿qué necesitamos? Calcio, ¿cierto? Y en el fondo, ambas vías van a ir a activar el factor 10, ¿cierto? Y eso va a generar que la protrombina pase a trombina
y que el fibrinógeno pase a fibrina, ¿ya? Y ya cuando la fibrina está presente, ya esto se pone estable. Y obviamente, como yo les decía, existe también esta interacción con la fibrinolisis, ¿cierto? Porque la fibrinolisis es necesaria, porque si no nos trombosaríamos enteros, entonces también tiene que ocurrir un poco la inhibición de la fibrinolisis para que este tapón de fibrina quede ya fijo, ¿ya? Siempre cuando nosotros tratamos de evaluar la vía intrínseca y extrínseca, o la vía intrínseca y la vía común, utilizamos el laboratorio básico, ya que son los tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación, el TTPK, ¿cierto? Nos va a ir a evaluar la vía intrínseca y la vía común, ¿ya? Y lo que nos transparenta es un déficit de fibrinógeno, ¿ya? Y fallan algunos factores. Por eso el TTPK que nos sirve para sospechar la hemofilia, ¿ya? Versus el TP, que también va, o sea, que lo que va a ir a tratar de, o lo que va a identificar es el déficit en los factores dependientes de vitamina K, o déficit por falla hepática, ¿ya? Porque en el fondo, esos factores se producen en el hígado, ¿ya? Entonces, estos dos exámenes lo que tratan de hacer es identificar en qué parte de esta vía de hemostasia secundaria es que yo tengo mi fallo, ¿ya? Pero por sí solo no son capaces de decirnos nada en realidad, solo que el tubito que yo mandé, ¿cierto? No coaguló por algún motivo, ¿ya? Entonces, por eso es que son un apoyo diagnóstico, pero no tienen un valor de sensibilidad y especificidad, ¿ya? Ahora, existe una cosa que es la teoría celular de la coagulación, ¿ya? Que en el fondo es como creemos que realmente ocurren las cosas, porque pensar que los factores se van a activar uno a uno en cadena para ir a activar cierta cantidad de fibrinógeno a fibrina, ¿cierto? Que se va a agregar y todo eso es un poco como para poder entenderlo y estudiarlo, pero nosotros sabemos que las cosas no ocurren así en el organismo, ¿ya? Entonces, el tema es que finalmente existe una etapa de iniciación estamos hablando de la hemostasia secundaria, ¿cierto? Donde mis factores se van a empezar a activar casi en forma simultánea, ¿ya? Eh, Va a ocurrir, ¿cierto? La activación del factor 11, ¿cierto? La activación del factor 10, lo mismo, esto con ayuda del factor 7. Y finalmente la protrombina va a pasar a trombina. ¿Y aquí qué va a pasar? Que la misma plaqueta me va a ayudar a poder amplificar esta señal, ¿cierto? Y que sea definitivo o amplificado más rápido el tema de la coagulación. ¿Ya? Una vez que la plaqueta está activada, la coagulación se va a propagar. ¿Ya? Espérenme un segundito. Uy, que alguien está afuera. Ya. Entonces, entonces esta plaqueta activada, ¿cierto? Lo que va a hacer propagar y va a diseminar esta activación de los factores de coagulación que finalmente me van a pasar el fibrinógeno a fibrina. Entonces, no son solo los factores de coagulación, sino que también existe una participación de las mismas plaquetas que yo había activado en la hemostasia primaria para ir a coagular. ¿Ya? Eso. Ay, se pegó esto. Ahí sí. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de todo esto? Porque nosotros tenemos que, cuando nos llega un paciente con un sangrado, tenemos que tratar de identificar si este paciente tiene un trastorno de coagulación. ¿Ya? Entonces, supongamos que va a llegar el niñito con la mamá, ¿cierto? Y la mamá te va a decir, no, este niño siempre le sangra la nariz, ¿ya? Entonces,
le sangra la nariz porque tiene un trastorno de coagulación o por otro motivo. Después, si yo pienso efectivamente que tiene un trastorno de coagulación, ¿este trastorno de coagulación es congénito o es adquirido? ¿Ya? O sea, ¿lo trae de toda la vida o le pasó algo últimamente que generó esto? ¿Ya? Y finalmente, ¿es este desorden es de la hemostasia primaria o secundaria? Entonces, esas son las tres preguntas que yo me tengo que hacer, ¿ya? La anamnesis va a estar dirigida específicamente a tratar eh, de establecer el riesgo de estas alteraciones de la hemostasia, ¿ya? ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Obviamente tengo que hacer una buena anamnesis, ¿cierto? Pero también pre- tratar de identificar si estas zonas de sangrado son zonas habituales de sangrado de trauma o si no son habituales, ¿ya? Eh, y si el sangrado está en una zona habitual, pero es anormal porque tiene mucha cuantía, también me debe hacer llamar la atención. Ya, por ejemplo, un niño que tiene una lesión ahí es totalmente normal, porque los niños corren y se caen, ¿cierto? Se pegan, son torpes, no tienen buena propiocepción. Entonces, si tú ves a un niño chiquitito, ¿cierto? Un escolar, te va a dar cuenta que en realidad la mayoría tiene como en la pierna, ¿cierto? Las lesiones. Pero no es normal, por ejemplo, que un niño tenga una lesión equimótica, por ejemplo, en la axila, o que tenga lesiones equimóticas en la parte, en el hueco popliteo, ¿cierto? Porque no son áreas que estén expuestas para golpe, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que un poco poner atención. Entonces, ¿qué vamos a preguntar y qué nos va a ayudar a orientar? Primero la edad, ¿cierto? Después el sexo, la historia familiar, características del sangrado, el patrón de sangrado, la relación temporal con la lesión que yo tuve, ¿ya? Antecedentes perinatales, por ejemplo, no sé, pues la caída del cordón, si sangró, ¿cierto? Si utiliza algún fármaco, hay algunos niños que usan AINE habitualmente, otras mamás que le dan aspirina de niño, porque como la aspirina de niño, ¿por qué no la puede tomar? Etcétera, ¿ya? Y también si se ha realizado procedimientos, por ejemplo, los niños se vacunan, ¿ya? Un niño que tiene un trastorno de la coagulación, tú le pones una vacuna y lo más probable es que va a ser un hematoma en esa zona, ya porque rompiste tejido, ya, y él no coagula. Entonces, eso también, o por ejemplo, extracciones dentales, cirugías previas, a veces, por ejemplo, a nosotros nos derivan un paciente por una sospecha de trastorno de coagulación porque le salió el TTP alterado, ¿cierto? Pero el paciente, no sé, pues se sacó el apéndice hace 2 años y nunca sangró, ya, entonces eso, obviamente él no tiene un trastorno congénito de la coagulación, ¿ya? Entonces, respecto, si nosotros lo clasificamos, lo orientamos respecto a la edad, ¿cierto? Vamos a ver que los recién nacidos, cuando tiene sangrado de cordón, ¿cierto? El defecto habitualmente es del factor 13. También se puede manifestar como una hemorragia cerebral, ¿cierto? Algunos pacientes que tienen púrpura, que son los niños, por ejemplo, que tienen un TORCH, o sea, una infección connatal o congénita, ¿cierto? O pacientes que tienen mamás con PTI crónico que están en tratamiento, o pacientes que tienen leucemia. Ya, cosas que uno después, leucemia congénita, cosas que uno no piensa después cuando los niños son más grandes, sino que en el recién nacido que sangre. Ya, lo que yo les decía, el tema de los sitios de punción, las vacunas, ¿cierto? Y no olvidarse también que la sepsis, ¿cierto? O la hipoxia severa pueden causar trastorno de coagulación como una coagulación intravascular diseminada o una falla multiorgánica, ¿ya? Los lactantes, cuando sangran por cosas congénitas, generalmente es algo que es eh, mm, no menos severo, pero bueno, en realidad sí, menos severo, pero que en el fondo igual puede ser limitante. Por ejemplo, ahí nosotros vamos a ir a ver que tengan ciertos dolores articulares o hematomas grandes como cefalohematoma o hematomas faciales, ¿ya? Y ahí van a hacer cosas en general que ya no son congénitas o que en el fondo no son floridas en ese momento. Por ejemplo, el TORCH te puede dar... el TORCH te puede dar, ¿cómo se llama esto? Pocas manifestaciones en agudo, porque en el fondo el niño ya pasó su infección intraútero y tú no lo viste,
pero sí después, en el tiempo, puede ser como una infección silente, sobre todo los virus, por ejemplo, si tuviera un citomegalovirus, ¿cierto? Que son así como que tú puedes encontrar copias o en el fondo viremias muy leves ya cuando hayan crecido, ¿ya? Eh, los escolares y los preescolares, lo que uno ve habitualmente son las lesiones por trauma, ya que, como les digo, hay áreas específicas donde uno piensa si en realidad esto es un trauma normal, ¿ya? Pero también puede ocurrir que tengan petequias mucocutáneas, ¿ya? Que ahí sería un PTI, una leucemia, por ejemplo, una meningococcemia si fuera febril, ¿ya? También preguntar en los eh, adolescentes, ¿cierto? Si estuvieran en metrorragia, ¿cierto? O epistaxis, que uno empieza a pensar en la enfermedad de von Willebrand, porque esa enfermedad es una enfermedad que da pocas manifestaciones, casi la única manifestación son estas dos cosas, ¿ya? Las causas locales de una epistaxis, por ejemplo, los preescolares son muy buenos para meterse el dedo en la nariz. Entonces, a veces, si tienen un vasito muy superficial o si tienen una rinitis alérgica, ¿cierto? Y se rascan la nariz, eso solo les puede causar epistaxis recurrente, ¿ya? Y obviamente el PTI, que es de esta edad, ¿cierto? Y que da palidez y equimosis, ¿ya? Eh, La metrorragia, que es como del escolar adolescente, ¿cierto? Generalmente se da más en la menarquia y a veces es la única manifestación de enfermedad von Willebrand, ¿ya? Y bueno, tenía un test ahí, pero ya, no sé por qué no salió, no se ve. Pero esta es un poco como una cartilla de cómo tú te puedes orientar para saber el nivel de sangrado, ¿ya? Porque en el fondo tú le dices a la mamá o a la niña, ¿y tú tienes una menstruación normal en cantidad de sangrado? Y te van a decir sí, porque no conocen otra realidad. Entonces ustedes ahí le tienen que preguntar ya, pero ¿cuántas toallitas te cambias en el día? ¿Ya? Y te dicen, no, en realidad me cambio tres y una última en la noche y no salen llenas. Ya, entonces está bien, es normal. No, sabes que me tengo que cambiar cada 2 horas porque más encima me mancho, porque nunca es suficiente y he probado otros métodos y no funcionan. Ya, eso es una metrorragia, ¿ya? Eh, la epistaxis, como les decía, el rascado, pero lo importante en la epistaxis es que la epistaxis tiene que parar en 2 minutos, ¿ya? Puede que un niño sangre 1000 veces, a veces despiertan, ¿cierto? Y la almohada está manchada con sangre. La sangre es súper exagerada, una gotita pinta mucho. Ya, entonces tú le dices, ya, pero amaneció toda la almohada llena de sangre, no una manchita. Ya. Entonces eso es autolimitado, ya eso no requiere un estudio. Generalmente tienen que ceder a la compresión, entonces si ustedes comprimen la nariz por la forma externa, ¿cierto? Y logran detener el sangrado, eso ya es suficiente, ¿ya? Hay algunas, o sea, porque ahora viendo la parte como del sexo, ¿cuál es la importancia? Es que hay enfermedades que son ligadas al cromosoma X, ¿ya? Y ahí son las hemofilias como las más habituales que uno comenta, ¿ya? Pero también hay otro, el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿cierto? La trombocitopenia ligada al cromosoma X y algunas trombocitopenias con diseritropoiesis, ¿ya? Pero en el fondo son enfermedades que van a afectar al sexo masculino, ¿ya? Y ahí lo importante es la historia familiar. Ya uno le empieza a preguntar por si hay algún familiar que esté ¿cómo se llama esto? En control, en seguimiento por hemorragias frecuentes, o si algún familiar tiene un fallecido, si hay historia en la familia de fallecidos bebés por sangrado, ya, sobre todo si son hombres, ya, hay que preguntar también por consanguinidad. Acá en Chillán hay mucha gente, digamos, hay mucha consanguinidad porque la gente es rural, ¿ya? Entonces se casan con los primos, los gitanos también habitualmente, entonces la mayoría de estas esas alteraciones de la hemostasis secundaria son autosómicas recesivas, ¿ya? Entonces requiere que hayan dos alelos dañados y eso se va a dar si tú en el fondo tienes consanguinidad, ¿ya? Como les decía, también es importante preguntar por el patrón de sangrado. ¿Por qué? Porque los defectos de los vasos sanguíneos van a dar cierto tipo de lesiones, petequias, hematomas y sangrado en las mucosas.
versus los defectos de la coagulación, que en realidad lo que van a dar son hemorragias en tejidos blandos, en músculo, en articulación, ¿ya? Y también la temporalidad. ¿Por qué? Porque la hemostasia primaria es lo primero que ocurre. Entonces son sangrados así, digamos, que son rápidos y abundantes, versus la hemostasia secundaria, que en realidad son sangrados prolongados. Los niños sangran, tú no puedes pararlo, ¿ya? Con la compresión, por ejemplo. También hay que preguntar por fármaco en las últimas 2 semanas. Lo que uno nunca pregunta, pero que también ocurre acá, es que les dan muchas hierbas desconocidas. Ya la gente es súper buena para darle agua de hierba a los niños. Y no sabemos lo que hacen las aguas de hierba, porque ustedes saben que los medicamentos están casi todos hechos de hierba. Y es porque tienen propiedades, pero uno no sabe qué es lo que les está dando. Entonces, hay que preguntar si le da agüita de hierba, agüita de hoja de árbol, algunos niños que toman agüita de pasto, ¿cierto? Jugando, todas esas cosas, ¿ya? Si han tomado aspirina o AINES, el ácido valproico que disminuye las plaquetas, ¿cierto? Intoxicación y ingesta accidental de algún fármaco específico o las quimioterapias, ¿ya? Este cuestionario de sangrado pediátrico que trata de orientar a la enfermedad von Willebrand sin ningún examen, ¿ya? Esto es pura anamnesis, ¿ya? Que en el fondo te habla de si ha tenido epistaxis, cuántas ha tenido, qué es lo que ha necesitado para pararlo, ¿ya? Una epistaxis de un paciente que tiene un trastorno de coagulación no va a parar en la casa, ¿ya? El paciente va a tener que consultar y acá va a ver qué taponarlo, o sea, tampoco es como que consulte y yo le aprieto en la nariz y se le pasó, ¿ya? También, por ejemplo, puede ocurrir que después, cuando son de la hemostasia secundaria, por ejemplo, los trastornos, el paciente coagula bien en la primera etapa, pero cuando ocurre la caída del tapón plaquetario, ¿cierto? Para pasar a la fibrinolisis y la cicatrización, ahí es donde empiezan a sangrar. Entonces sangran, no sé, 4 o 5 días después del evento, ¿ya? Y esto es más o menos lo mismo. Pero si ustedes se fijan que si uno hace esta anamnesis, puede como un poco tratar de identificar a qué pacientes tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque cuando tienen más de 2 puntos ya es anormal. La mayoría de los niños tiene 0,5 puntos, ¿ya? En esta escala. El examen físico también es una herramienta de diagnóstico importante. ¿Por qué? Porque nos va a orientar a lo que yo voy a sospechar. Dijimos que podíamos clasificar los trastornos de coagulación si eran de la hemostasia primaria o secundaria. Ya que eso más o menos está claro por el tiempo de sangrado, tú lo puedes como definir de acuerdo al patrón de la anamnesis, ¿ya? Pero, eh, pero también tienes que hacer la diferencia de si este trastorno de coagulación que yo estoy viendo es primario o secundario, o sea, si es congénito o adquirido, ¿ya? Los congénitos van a ser de niños chicos, ¿ya? Los niños van a empezar a manifestar, aunque no hayan consultado, pero tú le vas a hacer la pregunta y la historia, no le vas a decir, sí, es que el cordón sangró, ¿cierto? Después le empezaron a salir moretones y nosotros no supimos por qué. Después el niño cuando empezó a caminar empezó a cojear, ¿cierto? De artrosis, ese tipo de cosas. Pero, pero los niños que tienen causas secundarias, o sea, no congénita trastorno de coagulación, van a tener el antecedente de haber usado fármacos, de haber usado hierba o de estar muy enfermos, ¿ya? De tener un cuadro infeccioso severo, una falla multiorgánica, ¿cachai? Los pacientes de UCI. Esos son los que también pueden tener trastorno de coagulación que son adquiridos, ¿ya? Entonces, el estado general es muy importante porque tú pudieras determinar que ciertos trastornos de la coagulación son transitorios y están en relación a un cuadro infeccioso, ¿ya? Signos, lo mismo, petequias, púrpura, quimosía, hemangioma, telangiectasia, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Ya? Y obviamente cuando son secundarios, por ejemplo, a TORCH, uno va a ver hepatoesplenomegalia, ¿cierto? Niños PEG, que tienen mala curva de crecimiento, que desarrollan insuficiencia hepática, etcétera. ¿Ya? Bueno, aquí un poco para que vean la diferencia entre el hematoma, la equimosis y la petequia. Ya, estas son petequias, ya que llegan a ser como confluentes hasta esa parte, ¿cierto? Esto ya es una equimosis, ¿cierto? Como la gente le dice moretón, ya, eso es una equimosis en realidad. Ya esto ya son hematomas, son colecciones, ¿cierto? Es sangre acumulada, coagulada, no es esto que como que la sangre infiltra un poco en el tejido, no, eso ya es una posita de sangre, ¿ya?
Acá si se fijan, niños, a ver, normalmente los niños se caen, pero no hacen estos tremendos hematomas, o sea, tú vas a ver un hematoma chiquitito, ¿ya? No tantos, esto no es normal, ¿ya? O sea, este niño se vive cayendo o le pegan, ¿ya? Eh, Acá esto pudiera ser normal, esto uno sí lo ve. Fíjense aquí hay unos dientes marcados, ya también eso ocurre, los niños se muerden unos con otros en el jardín y todo eso, también pudiera ver eso, pero esto está dentro del amplio rango de la normalidad, pero esto no es normal, ¿ya? La hemartrosis se ve así, ya como si tú no tuvieras un derrame articular, ya un aumento de volumen en la articulación, habitualmente en las rodillas, porque es la zona más expuesta y más, en el fondo, y que carga peso, ¿cierto? Más que en otros lados. ¿Ya? Eh, bueno, si yo tengo que ver, si yo lo clasifico de acuerdo al tipo de lesión, puedo tener ciertas enfermedades que me van a aparecer como diagnóstico diferencial. ¿Ya? Los hematomas, tienes que diferenciar si es un hematoma accidental, ¿cierto? Que en general, como les digo, en área específica, área expuesta, ¿cierto? Si hay pueden ser desórdenes de la coagulación o desórdenes congénitos o de la piel, ¿cierto? O infecciones, ¿ya? Las púrpuras en general tienen que ver con los vasos, ¿ya? Por ejemplo, el Solenelos, ¿cierto? Y ya las petequias tienen que ver un poco con trastornos de la coagulación, ¿cierto? Algunas púrpuras también, vasculitis, ¿cierto? Medicamentos, violencia o accidentes y cuando los niños hacen mucha presión, ya por ejemplo, cuando vomitan, a veces se llenan de petequias en la parte de los párpados y la cara en general, ¿ya? Y uno le ve esas petequias, pues uno es un trastorno de coagulación, ¿ya? Estas son las áreas donde uno debiera pensar que el niño se puede pegar, ¿ya? En las áreas que están azulitas, la nariz, ¿cierto? La pera, la muñeca, la rodilla, pero en las partes rojas el niño no se debe pegar, ¿ya? O sea, un niño que tiene morada una oreja, ¿por qué tiene morada una oreja? ¿Ya? Un niño que tiene lesiones en la espalda, los niños se caen para adelante, no se caen para atrás, ¿ya? En las partes, en los codos, pero por la zona externa, ya obviamente en la zona genital. Eso usted los tiene que hacer sospechar abuso y usted siempre tiene que tener eso presente, ¿ya? Entonces, en el examen físico, eh, si el examen físico está, o sea, si yo tengo un trastorno de coagulación y mi examen físico es normal, lo más probable es que sea primario, ¿cierto? Pero si tengo un compromiso de estado general u otro síntoma, lo más probable es que sea secundario, ¿ya? De acuerdo al tipo, si yo lo clasifico de acuerdo al tipo de manifestación hemorrágica, si tengo petequia, equimosis, púrpura, sangrado, lo más probable es que la alteración sea de la hemostasia primaria, o sea, alteración de la interacción entre la plaqueta y el vaso, la primera parte. ¿Cierto? Cuando yo les dije que en el fondo el factor de von Willebrand activaba la plaqueta, ¿cierto? Y la plaqueta se hacía el trombo plaquetario, ya, ahí. ¿Ya? Versus si yo tengo un hematoma propiamente tal, o sea, un sangrado así no sé, una posada de sangrado ya, o como una acumulación, eso en general es una alteración de la coagulación, ya propiamente tal de la hemostasia secundaria, ya, y las telangiectasias son vasculares, ya, esto no tiene que ver con la coagulación, las telangiectasias son estas como venitas que ponen arañas vasculares, ¿cierto? Eso. ¿Ya? Y siempre ir a buscar si tienen otros síntomas acompañantes, porque este trastorno de coagulación puede ser manifestación de una enfermedad que tiene en el fondo otras cosas que me van a orientar, dismorfia o alguna otra cosa, ¿ya? Eh, Ahora, yo puedo tratar de diferenciar con la anamnesis solamente y apoyada por algunos exámenes si es que mi alteración es de la hemostasia primaria o secundaria. O sea, hemostasia primaria, plaqueta, vaso. Hemostasia secundaria, coagulación. Dígame, ¿alguien me iba a decir algo? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, si yo tengo una alteración de la hemostasia primaria, plaqueta, vaso, el sitio más común de sangrado va a ser mucocutáneo. Plaqueta, vaso, piensen en general las púrpuras, ¿ya? Eh, No sé a quién se le activa el audio o soy yo. ¿Me escuchan o no? Alguien Creo que que diga se sí. escucha. Entonces,
Voy a tener hematomas pequeñitos, ¿cierto? Voy a tener epistaxis, sangrado de encías, ¿cierto? O sea, un PTI, por ejemplo, las plaquetas, ¿se acuerdan del PTI cuando bajan las plaquetas, ¿cierto? Y parece que esas plaquetas funcionaran así como super plaquetas, pero en realidad son muchas menos, 1000, 2000 plaquetas. El PTI, ¿se acuerdan? Ya, en eso tienen que vencer. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en el PTI? Veo hematomas pequeños, petequia, epistaxis, sangrado de encías. ¿Tengo hematomas en el PTI? No, no una manifestación clínica del PTI, así como hematomas subcutáneos grandes o aumento de volumen articular, eso yo no lo veo en el PTI, ¿ya? Sí puedo tener un poco de sangrado si tengo una herida pequeña, ¿cierto? Y como yo les decía, la hemostasia primaria es lo primero que ocurre, y si yo tengo un sangrado posoperatorio o postraumático, va a ser al tiro. Ese paciente va a sangrar inmediatamente, ¿ya? Versus si tengo una alteración de la hemostasia secundaria, estos sí van a ser, aquí piensen en la hemofilia, ¿ya? La hemostasia secundaria, hemofilia. Y ahí, ¿qué voy a tener? Sangrado en tejidos profundos, grandes sangrados, hematomas palpables, ¿cierto? No tienen casi epistaxis, no tienen sangrado de encías, pero sí aparecen muchos hematomas subcutáneos, ¿ya? Y los sangrados en realidad son tardíos, ¿ya? Lo que yo les decía a los postoperados, que como al séptimo día recién hacen el sangrado, esto mismo, ¿ya? Eh, obviamente también puedo hacer test sanguíneo, ¿cierto? Y lo que voy a ver en la hemostasia primaria, obviamente en la anemia por la hemoglobina baja, ¿cierto? Pero van a tener trombocitopenia y algunos resultados normales de von Willebrand, ¿cierto? El tiempo de sangría era un examen bueno, todavía algunos lo hacen, pero se hacía antes y en el fondo lo que se hacía era un cortecito pequeñito y tomaban el tiempo de cuánto rato sangraba la persona. ¿Ya? Y lo normal, el valor normal era 2 a 3 minutos, ¿ya? Entonces, si eso está prolongado, tú pensabas en una alteración de la hemostasia primaria. En cambio, los exámenes para la hemostasia secundaria, lo dijimos, ¿cierto? Son los tiempos de coagulación, ya que en el fondo lo que van a tratar de traducirme es que hay una alteración en los factores de la coagulación. Entonces, mi primera aproximación diagnóstica va a ser tomar tiempos de coagulación. Y si estos están alterados y yo tengo la sospecha, entonces yo voy a tratar de pedir específicamente los factores de la coagulación que yo creo que están bajos, ¿ya? En el laboratorio pedimos hemograma y frotis. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las plaquetas. Ya tenemos que ver las plaquetas. Yo puedo tener alteraciones en el número de plaquetas o en la función de las plaquetas. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina tiene un componente que es antiagregante plaquetario, pero yo tengo un número de plaquetas normales, solo que mis plaquetas funcionan mal. ¿Ya? Versus el ácido valproico, que lo que hace es bajar las plaquetas. También tiene un componente de antiagregación plaquetaria, pero lo principal que ocurre son que baja el número de plaquetas, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer un conteo plaquetario, pero también de ver las características de esas plaquetas, ¿ya? Hay exámenes también que pueden ayudarnos en eso, en ver cómo la función plaquetaria, ¿ya? Anemia, obviamente, por sangrado, ¿cierto? Y si es que existen piscitopenias o pancitopenias, ¿ya? Las pruebas de coagulación, se los dije, ¿cierto? El TP y el INR un poco va a ir a evaluar la vía extrínseca, ¿cierto? Y los factores que van a estar relacionados con la vitamina K y la producción hepática, ¿ya? Versus los de la TPK, son vía intrínseca y vía común, que es el factor 8, factor 9, factor 10, 11 y 12, y que son los que se alteran en la hemofilia. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una falla hepática, una de las cosas que yo tengo que evaluar es el TP, porque eso me habla de función hepática, ¿ya? En cambio, si yo voy a sospechar una hemofilia en el paciente, yo no le hago un TP, yo le hago un TTPK, ¿ya? Eso. Entonces, si tengo una alteración en el TP más en el TTPK, ¿cierto? Voy a tener un déficit de los factores de la coagulación, probablemente los dependientes de la vitamina K, ¿ya? Y el tiempo de sangría, que era lo que les comentaba yo del cortecito, ¿cierto? Y que en realidad requiere mucho entrenamiento, así que ya casi no se hace. ¿Ya? A veces yo recibo exámenes donde el TTPK está alterado, ¿ya? Pero tú ves un niño sano que tiene historia de cirugía y en realidad nunca sangró. ¿Por qué tiene esto? Y a veces es porque existe una cosa que se llama el anticoagulante lúpico, que en el fondo es o que tenga un déficit de un factor, ¿cierto? En el fondo es que falta o está inhibido uno de los factores de la coagulación, ¿ya? Y eso es
lo que va a tratar esto de reflejarme. Ya el test de mezcla es exactamente eso, mezclar dos tipos de sangre. Yo mezclo mi tipo de sangre que está alterado, ¿cierto? Que yo ya dije, ya este tiene el TTPK 3 veces el valor normal, ¿cierto? Entonces voy a ver si es que les falta un factor de coagulación. Entonces, si yo mezclo esta sangre con una sangre normal y falta un factor de la coagulación, mi sangre va a coagular en tiempo normal, porque lo que le faltaba yo se lo puse con esta sangre extra que le puse, ¿ya? Versus, ¿qué pasa si tengo un anticoagulante lúpico? Que en el fondo es un factor que inhibe la coagulación, ¿ya? Entonces yo le voy a poner sangre de otro humano, o suero, o plasma, no es sangre entera, es plasma, ¿ya? Y no va a corregir, porque el anticoagulante sigue ahí, ¿ya? Y sigue haciendo su efecto anticoagulante propiamente tal. Entonces, en realidad, eso es lo que me orienta el test de mezcla. Cuando yo tenga mi TTPK alterado y yo quiera saber si es por un déficit de coagulación o por una sustancia que me está anticoagulando, yo voy a poder usar esto, ¿ya? Y en presencia del inhibidor no va a corregir, ¿ya? La fibrinolisis que les decía que igual es importante para el tema de la coagulación, ¿ya? Porque esto tiene que ser un equilibrio, ¿ya? O sea, eh, no puedo tener en el fondo mucha coagulación y poca fibrinolisis, ni al revés, tener mucha fibrinolisis y poca coagulación, porque no, no vamos a lograr una coagulación efectiva, ¿ya? También hay algunos exámenes que van a tratar de ver lo que les decía yo, la función plaquetaria, ya la agregación plaquetaria, la secreción plaquetaria, cómo es que yo voy a visualizar que funcionan las plaquetas en un ambiente más o menos normal, ¿ya? Y también obviamente puedo hacer exámenes dirigidos a estudiar la patología sistémica, ¿ya? Por ejemplo, PCR virales, imágenes como buscando la causa de por qué este paciente está tan mal que está haciendo una falla en su coagulación. Ya existen valores normales de acuerdo a la edad de los factores de coagulación. Los factores de coagulación se pueden evaluar uno a uno o completamente todos para tratar de identificar el factor que me falta, ¿ya? Pero obviamente uno tiene que primero hacer la aproximación diagnóstica con los exámenes que son menos, eh, menos como, o más costo efectivo. Eso en realidad, más costo efectivo. ¿Ya? Entonces, si yo pienso un poco y me oriento en mi diagnóstico, ¿cierto? Si yo tengo un TP prolongado y un TTPK normal y unas plaquetas normales, yo voy a pensar que tengo un déficit de vitamina K, ¿cierto? O un déficit de factor 7 o que uso un anticoagulante. ¿Ya? Si yo tengo un trastorno en la coagulación y lo que tengo es el TTPK prolongado, pero el otro está normal, voy a pensar que tengo un déficit de algún factor de la coagulación, ¿ya? O que use heparina, o que tengo anticoagulante lúpico, ¿cierto? Entonces puedo hacer mi test de mezcla y en realidad mi test de mezcla sí corrigió. Ah, entonces debe ser que me falta algún factor de coagulación. ¿Ya? Eh, Después, si tengo el TP prolongado y el TTPK prolongado, pero mis plaquetas están bajas, ¿cierto? Voy a pensar que va a ser una coagulación intravesicular diseminada, algún síndrome de esa índole, ¿cierto? Pero si están en realidad mis plaquetas normales, es que tengo un déficit de factores o un déficit de vitamina K. Y si tengo mis tiempos normales, pero mis plaquetas están bajas, voy a pensar en el PTI o otras trombocitopenias inmunes o uso de fármaco, como yo les decía, el ácido valproico, ¿ya? Pero si en realidad están normales y está todo normal, igual el paciente puede tener un trastorno de coagulación, pero va a ser un trastorno de coagulación con manifestaciones más leves, ¿ya? Que puede ser un von Willebrand, un déficit de factor 13, alguna trombopatía, o sea, alguna alteración en la función de la plaqueta o un defecto en la fibrinolisis, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo, ¿ya? Si yo tengo una enfermedad vascular, siento ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Me olvidó el nombre de esta enfermedad, una vasculitis, gracias. Una vasculitis o una enfermedad del tejido conectivo o algo en relación a la estructura de mi vaso, yo voy a tener normal todo y el fibrinógeno lo puedo tener un poquitito alto. Si yo lo que tengo es una trombocitopenia, voy a tener solo bajas las plaquetas. Si lo que yo tengo es una normalidad en la calidad de la plaqueta, o sea, en cómo se agrega, puede que esté normal, todo igual, pero la plaqueta igual funcione mal. O puedo tener un conteo disminuido. Incluso a veces tienen un conteo aumentado.
¿Por qué? Porque la médula quiere que la plaqueta funcione, entonces saca un montón de plaquetas, ¿ya? Si tengo una deficiencia de un factor, lo que voy a tener más largo es el TTPK, ¿ya? Lo mismo que para el von Willebrand, ¿cierto? Y en la coagulación intravascular diseminada, que es una enfermedad sistémica, como ya una forma de falla multiorgánica, y voy a tener todo bajo, obviamente, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las principales causas eh, de una alteración de la hemostasia? Lo primero, de la hemostasia primaria, las trombocitopenias, ¿ya? Son plaquetas menores, ahí no lo cambio. Menores de 150.000. Ya siempre hay que tomar más de una muestra porque a veces, como los niños son tan difíciles de puncionar, funcionan, ¿cierto? Se coagula el tubo y al coagularse el tubo, la máquina aguanta menos plaquetas, ¿ya? Pero a veces nosotros llamamos y decimos, ¿y el tubo tiene un coágulo? Y te dicen, sí, en realidad tenía un coagulito, ya, la repetimos. Entonces, ¿ya? Eso puede ser por una disminución en su producción, por un aumento en un consumo, por un aumento en la destrucción. ¿Ya? El PTI, el Wiskott-Aldrich, otro tipo de púrpuras inmunes, ¿cierto? El lupus, ese tipo de cosas. ¿Ya? También existen las trombocitopatías, ¿ya? Que era lo que yo les decía de la función plaquetaria. O sea, una cosa es que yo tenga menos plaquetas y otra cosa es que tenga plaquetas normales o un poco aumentadas, pero estén malas, no funcionen. ¿Ya? Y en el fondo hay algunos síndromes genéticos, ¿cierto? El de Glassman, el Bernard-Soulier o algunos fármacos, ¿ya? Y de la hemostasia secundaria, lo más así como representativo son las hemofilias, ¿ya? Y las hemofilias son enfermedades autosómicas recesivas, ¿ya? Que son ligadas al sexo porque tienen que ver con un defecto en el cromosoma X, entonces afectan a los hombres, ¿ya? Igual pueden afectar a mujeres, pero son muy leves, a veces asintomáticas. ¿Ya? Porque son portadoras, ¿ya? Y lo que uno ve es esto, ve hematomas, hemartrosis, ¿ya? O sea, aumento de volumen en las articulaciones. Este paciente ya es grande, no debería tener esto, porque el objetivo es justamente que no hagan eso, ¿ya? Y bueno, y ahí este es como un cuadro que lo que muestra en el fondo es cuando yo voy a considerar que la hemorragia del hematoma es grave y cuando no son tan graves. Ya, acuérdense que los graves son los que tienen que ver con las hemofilias y todo eso. Ya, ahora yo voy a clasificar la hemofilia, obviamente de acuerdo al factor, ¿cierto?, de población que está afectada, si hemofilia A o hemofilia B, pero además de acuerdo a la función, ¿ya? O a la cantidad de factor que tengo, ¿ya? Porque puedo tener, por ejemplo, un hemofílico que en realidad es leve y porque mantiene una función plaquetaria, o sea, función plaquetaria, una coagulación, una función del factor todavía en un valor, digamos, que permite coagular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los que tienen leve tienen sangrado poco frecuente, ¿ya? Versus los que son severos, los que tienen una función de menos del 1% del factor, los sangrados son casi espontáneos y sangran varias veces, digamos, al mes y qué sé yo, ¿ya? El otro que es representativo también es la enfermedad von Willebrand, ¿ya? Que en el fondo es una deficiencia cualitativa o cuantitativa del factor de von Willebrand, ¿ya? Esta no es ligada al sexo, entonces esta puede afectar a las mujeres y hombres y el sangrado es leve, ¿ya? No es como una hemofilia, no van a presentar hemartrosis ni nada. A veces la única manifestación es que tienen metrorragia, ¿ya? Entonces hay que ir a preguntar por la metrorragia. Hay varios tipos de von Willebrand, lo mismo, depende de cuánto factor de von Willebrand funciona, ¿cierto? Del nivel, de la función también. Entonces también hay varias clasificaciones, ¿ya? Aquí para que vean, ¿no? Pues existen factores, deficiencia de factores de coagulación de todos los factores. Ya están las hemofilias, ¿cierto? El von Willebrand estaba por ahí también. Entonces, este es un cuadrito que muestra como la mayor cantidad, o sea, los síntomas más habituales de acuerdo al déficit. Ya lo que nosotros vemos también harto es déficit de factor 7. Ya, entonces nosotros habitualmente pedimos, cuando hacemos estudios de coagulación, pedimos, bueno, el TP, el TTPK, el hemograma, ¿cierto? Pero los factores pedimos el factor 8, ¿cierto? El factor 9, el factor 7, el factor de von Willebrand. Va, se pegó esta cosa otra vez. Ahí está.
Y existen las alteraciones que son adquiridas, ¿ya? De acuerdo a la edad, el recién nacido y el lactante, la coagulación intravascular diseminada, la hemorragia dependiente de vitamina K. Acuérdense que se les pone un aporte de vitamina K a los recién nacidos, ya se les pone una dosis al nacer, pero ahora hay mucho parto en domicilio, hay mucho parto en la micro, ya en los consultorios. Y ahí puede ser que no le pongan el factor, o sea, que no le pongan la vitamina K. Entonces también esa es una posibilidad. Obviamente, falla hepática secundaria o síndrome hemofagocítico, ¿cierto? A cualquier edad, sepsis, meningococcemia, insuficiencia renal y algunos trastornos malabsortivos. Ya pensando en que tengo déficit de vitamina K y entonces como tengo el déficit no voy a tener coagulación. ¿Ya? Y el manejo, que igual es importante que lo tengan frecuente, es siempre el ABC, chiquillos. En todo lo que hagan, en todo, en toda la medicina, siempre ABC. Que aunque sea lo más absurdo, eso los va a orientar, ¿ya? Obviamente vía aérea, ¿cierto? Ventilación y van a llegar a la circulación. Y ahí va a depender de la causa y la severidad de mi sangrado. Ustedes tienen que tratar de ver al paciente y hacerse preguntas. ¿Este paciente lo voy a estudiar? ¿Me puedo sentar a preguntarle a la mamá si es que sangra habitualmente? ¿Tiene familia que sangra? O en realidad lo que tengo que hacer es taparle la herida y ponerle sangre. Entonces, para eso les va a servir, ¿ya? Entonces, obviamente, em, si yo tengo un niño que llega sangrando, no choqueado, o sea, me da tiempo de preguntarle al papá, ¿cierto? Y yo sospecho que voy a tener un déficit de algún factor, yo pudiera, porque no sé, por decir algo, se murió un hermano por hemofilia, no sé. Em, Tú pudieras reemplazar el factor, ¿ya? O si, no sé, piensas que hiciste muchas transfusiones, por ejemplo, los pacientes que vienen choqueados de fuera empiezan a sangrar, para eso existe una cosa que se llama protocolo de transfusión masiva, porque tú tienes que transfundir sangre, pero también plaqueta y también plasma, como las tres cosas, porque si no, mucha sangre, muchos glóbulos rojos no te sirven, ¿ya? Ya sí. Y tratando si el paciente está estable, tratar de ir identificando la causa para ver qué es lo que yo voy a reponer. ¿Ya? Acá están las dosis un poco de los plasmas y qué sé yo, de lo que yo tengo que indicar. Y parece que igual les puse la indicación de la transfusión masiva. Por aquí está. Pero todos los lugares tienen protocolo de transfusión masiva, que en general es 1-1-1. Le pasas una unidad que son transfusión masiva, es que yo le paso más de su propia volemia, ¿ya? Entonces yo puedo pasar 2 unidades, 4 unidades de glóbulos rojos y no va a pasar nada, ¿ya? Pero si yo estoy viendo que le estoy pasando sangre, los accidentes de tránsito, los choqueados, los sépticos, lo que sea, entonces ahí tengo que ir, en politrauma en el fondo, tengo que ir haciendo uno y uno y uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que las alteraciones de la hemostasia pueden ser congénitas o adquiridas, ya que ustedes van a tener que tratar de identificar si el trastorno es de hemostasia primaria o secundaria, porque así van a enfocar su tratamiento. Ya no sacan nada de pensar, de identificar este es de la hemostasia primaria, porque, no sé, tiene epistaxis recurrente, tiene sangrado de encía y no tiene lesión intraarticular, entonces le voy a pedir un TTP y un TTPK. No, tienen que tratar de identificar cuál es la hemostasia primaria y cuál es la hemostasia secundaria para poder enfocar sus exámenes. ¿Ya? Siempre pensar en maltrato infantil, ¿ya? Sobre todo si las lesiones están en las áreas rosaditas de la diapo, ¿ya? Y lo más importante es que ustedes traten de identificar si este paciente realmente tiene un trastorno de coagulación o no, porque les van a llegar mamás que los niños tienen epistaxis, que siempre se anda cortando, pero en realidad, no sé, pues se vive pegando y le salen moretones y qué sé yo, pero le duran lo mismo, no son equimosis grandes ni hematomas grandes, ¿cierto? El niño para de sangrar, tiene una epistaxis, pero en realidad yo le aprieto la nariz, nunca lo he traído por eso, en la urgencia esos pacientes no tienen trastorno de coagulación. ¿Ya? Eh, a cualquier edad hay que verificar si hay hemorragias espontáneas o desproporcionadas al evento traumático, ¿ya? Eh, y cuando yo tenga eso, igual hay que siempre tener un poco mal pensamiento y pensar que puede ser violencia intrafamiliar. Por ejemplo, el otro día tuvimos acá un paciente, no sé si está todavía, que ingresó por un cuadro respiratorio, ¿ya? Me ingresó a mí. Entonces yo empiezo a revisar en las consultas de urgencia y veo que ese niño en este año se quemó, se fracturó la clavícula y se tequeó en una guagua de 1 año y medio. Entonces tú dices,
¿Por qué? Porque a este niño le pasan tantas cosas malas. Ya, entonces esto es lo mismo, un poco siempre tener los ojos bien abiertos, que puede que a usted les consulte por otra cosa, pero ustedes igual pueden sospechar eso, ¿ya? Em, si sospecha alguna alteración de la hemostasia, ¿cierto? Hacer estudio con un hemograma, con recuento de plaquetas y con los tiempos de coagulación, ¿ya? Y en el fondo, cuando derivar al hematólogo es cuando yo tengo una sospecha de un déficit congénito de algún factor, ¿cierto? O si tengo un conteo plaquetario deficiente, o si yo pienso que esto es, digamos, requiere algún tratamiento, alguna reposición de algún factor, por ejemplo. ¿Ya? Eso, y lo otro es lo que les había contado. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda Doctor, o yo no? tengo una dudita. Dígame. En caso de que sea por el ácido valproico, ¿cuál sería el tratamiento? Sacar el ácido valproico. Se ¿Mejor baja, suspenderlo? se baja la dosis. Lo primero que tú puedes hacer, así como si tú estás así en un consultorio periférico, ¿cierto? Y no sabes cuándo va a tener al neuro y te da miedo de convulsiones, puedes bajar la dosis un poco, ¿ya? Y controlarlo. O derivarlo directamente a neurología de evaluación, porque lo que corresponde es cambiar el anticonvulsivante. Ya son personas que son sensibles, no son muchas, pero igual habitualmente pues, los pacientes que tienen tratamiento con ácido valproico se tienen que hacer exámenes una vez al año, al menos, para verificar que todo está en orden, digo. Eso. Yo creo que he visto como 2 veces eso. No, no es muy frecuente. Y tampoco bajan las plaquetas a 1000. Bajan a 70.000, 60.000, una cosa así. Todavía funciona. ¿Alguien más? No, no, no. Ya, chiquillos. Ya no les debo nada. Nos vemos. Cuídense, que estén bien.